a su vez no debería nunca dejar de ser un lugar de recursos en realidad. Y pienso, por ejemplo, en el caso de la historia, un lugar donde los estudiantes vean realmente material historiográfico, puedan acceder a artículos, a bibliografía, que a veces está como muy desparramado y no se puede acceder. Bueno, en un blog debería de alojar y permitir que los estudiantes y que otros colegas en realidad tengan a la mano material historiográfico, desde textos escritos hasta un audio, video, pero material que realmente permita analizar la historia desde el trabajo de documentos. Y bueno, y ni hablar que debe de contar con instrucciones, que eso en mi blog trato de hacerlo mucho. Cuando recién comencé daba por entendido una cantidad de cosas, de andar a tal lugar y mirá, y en realidad con el tiempo me di cuenta de que todo hay que explicarlo y está bueno que así sea, y buscar las estrategias en realidad para decirle al alumno, bueno, ingresa acá, apreta acá, viste que podés ampliar la imagen así, porque a veces uno piensa que los alumnos ya lo saben en realidad y no es así, porque muchos saben de repente de redes sociales, pero capaz que otro tipo de plataforma, otro tipo de páginas web realmente no las saben usar, y bueno, y hay que ayudarlos en realidad a que realmente haya un uso correcto. Y algo importantísimo, porque generalmente los blogs de profesores o los blogs de materias, como se les denomina generalmente, quedan como muy acotados al trabajo del docente en realidad. Y a mí me parece bueno que ahora, por suerte, mucha más gente haciendo esto, de que el alumno colabore, pero de verdad, no que colabore solamente dejando una simple opinión o ingresando y bajando los materiales, sino que colabora en realidad aportando lo que a él le parece que puede ayudar en determinado artículo o en determinado trabajo que se está haciendo. Y esto en realidad para mí que el alumno colabore, obviamente que es una manera de comprometerlo y sobre todo es saber que aunque el alumno luego al año siguiente no te tenga de repente a ti como docente, pero sabe que él construyó determinado material, que se alojó ahí y que lo va a compartir también con otros, ¿no? Que van a venir al año siguiente y lo van a ver. Y eso en el caso de Crearte Historia también trato de que esté presente y de incentivar obviamente a los alumnos para que ellos colaboren y por suerte lo hacen y lo hacen cada vez mejor en realidad. Bueno, otro aspecto que me parecía importante en realidad para mencionar de este trabajo es esta cuestión que tengo muy presente en realidad de tratar de que si bien la plataforma Blogger es muy famosa, es muy utilizada y está lleno de miles de blogs, no todos en realidad, o por lo menos para mi juicio, no todos tienen en realidad un uso responsable con respecto a esa plataforma. Y cuando yo me refiero, podríamos analizar el aspecto de responsabilidad desde miles de aspectos éticos, pero por lo menos desde el ámbito educativo hay dos cosas que son muy importantes y es cómo en esa plataforma se trabaja en realidad el tema de la escritura y de la imagen. Que en muchos espacios ustedes les deben de haber pasado, de ver, y realmente hay lugares que dan mucho que desear en realidad en cómo están relatados o cómo están escritos y en cómo se utiliza en realidad la imagen, donde generalmente la imagen es solamente como una cuestión anecdótica en realidad, o lleno de imágenes pensando que eso va a ayudar en algo, y no hay como una cuestión muy seria por parte de los gestionadores en realidad, de tratar de pararse en esos dos pilares. No hablo de blog educativo, sino porque los blogs educativos en su mayoría son muy responsables en eso, pero sí de otra índole que de repente son los que entran los alumnos. Bueno, en el tema de la escritura, ni hablar que una preocupación es cómo está compuesto el relato escrito, el tema de las citas y las fuentes, ¿no? Que eso a veces medio que queda de lado, pero es muy importante en realidad que los alumnos vean que uno en realidad investigó o sacó algo de determinado lugar y que lo cita, que cita y que pone esa fuente, y que ellos deberían de hacer lo mismo también cuando hacen sus trabajos, que a veces te traen monografías o una cantidad de resúmenes de cosas y no sabes de dónde lo sacaron. Y bueno, qué mejor en realidad que dar el ejemplo con eso para que ellos también citen y pongan sus fuentes. Bueno, los hipervínculos, obviamente buscar las mejores herramientas, y también el uso responsable con respecto a los comentarios, ¿no? Que es algo que se habla mucho con los alumnos y que bueno, son muy buenos. Bueno, y lo mismo con las imágenes. En Crearte Historia, justamente se llama Crearte Historia porque para mí en ciclo básico el estudio de la historia del arte es un aspecto que no se le da mucha importancia en realidad, o es un déficit que tienen los programas de historia, que recién se aborda la historia del arte propiamente en bachillerato. Y bueno, y a mí me gusta mucho historia del arte, entonces trato en realidad de que con alumnos de ciclo básico trabajar temas de historia del arte, y qué mejor que trabajar la iconografía y las imágenes. Y bueno, y por eso trato de hacer también un uso de imágenes que sean acorde para la edad, para el nivel y para el programa. Y bueno, trabajar las imágenes como documentos visuales, caso de historia, y esas imágenes también deberían de generar un relato escrito, que es un relato obviamente histórico. Y bueno, creo, acá puse una entrada nada más que
es muy linda porque estas las elaboraron los alumnos de cuarto, sobre la guerra de Vietnam, y bueno, este artículo fue muy interesante en realidad porque todo empezó con la foto hiper famosa de la guerra de Vietnam, pero eso permitió en realidad encontrar enlaces con la BBC, buscar entrevistas ahora ya es una mujer adulta, ¿no? Pero a la protagonista de esa foto, al periodista, es decir, permitió buscar por otros lugares y estuvo realmente muy bueno ese trabajo que hicieron sobre la guerra de Vietnam. Paso rapidísimo esto y voy para acá. Dejo la anterior, que la anterior era palabras lindas resumiendo el uso de las TIC. Dejo esta imagen que ya la deben de conocer en realidad, parafraseando ahí un poquito a Goya. A mí personalmente el uso de las TIC me da mucho miedo en el aula, pero por culpa de mi ignorancia, no por culpa de las TIC. Pero se puede superar en realidad. Yo hoy, ahora en esta instancia, aprendí muchísimo y ya me dieron una cantidad de datos y de información que me parece que es lo mejor y que no hay que asustarse y que en realidad cualquiera de las herramientas que utilicemos tampoco es utilizarlas ni por moda ni por la galería, sino utilizarlas en realidad de, bueno, ¿qué vale para mi práctica docente en realidad? ¿Qué me sirve a mí en mi manera de ser, en mi manera de dar clase, en mi proyecto que tengo para este año con determinados alumnos? Y bueno, y eso es lo que ha tratado de ser Crearte Historia. Para mí ha sido apoyarme a mí en un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo determinado, que es ciclo básico, en la ciudad de Las Piedras y Progreso, y bueno, y yo no dejo de aprender y eso me encanta porque realmente para mí ha sido, creo que mucho más bueno de lo que yo me imaginé en mi vida, que siempre tuve como una visión media de no, yo no sé nada de informática, un desastre, y sin embargo aprendí muchísimo y creo que los alumnos lo notan eso y ellos también aprenden en realidad mucho más de lo que ya saben. Bueno, gracias.